Hola, ¿qué tal? Esta clase es una introducción al falsacionismo de Karl Popper. Yo soy la profesora Fernanda Samaniego y en esta ocasión voy a grabar la clase con Zoom haciendo uso de una foto de Karl Popper y vamos a ver cómo nos va. Bueno, este es nuestro autor. Les cuento un poco de su vida. Se llama Karl Raimund Popper. Y nació en 1902 en Austria, en Viena, para ser exactos, en una familia judía. Y es austriaco, pero posteriormente se va a nacionalizar británico, como vamos a ver. Trabajaba en un kinder con Alfred Adler, un psicólogo, y esto va a ser relevante porque Popper nos cuenta que a raíz de las experiencias en esta escuela para niños pequeños, él tuvo la sensación de que esta teoría psicológica que proponía Adler siempre se demostraba para cualquier cosa que sucediera, cualquier actitud que tuviera un niño, siempre se podía explicar desde la teoría. Y esto le empezó a parecer sospechoso a Popper por ser demasiado bueno para ser verdad. Cuando las teorías se adaptan a cada uno de los hechos, como suele hacerse también con la astrología y con sus predicciones imprecisas, ¿no? Y que si sucede algo dicen, ah, bueno, claro, porque mi predicción en realidad quería decir que no iba a suceder, en fin. Digamos, si siempre estamos acomodando a nuestro gusto las teorías para explicar los hechos, pues esto le parece que va a ser indeseable y sospechoso y va por eso a proponer un método para evitar cualquier tipo de pseudociencia o de charlatanería. Bueno, después de trabajar en ese kinder, Popper estudió filosofía, se hizo incluso doctor en filosofía, también daba clases de matemáticas y de física en secundaria, y a finales de los años 20, estamos hablando de cuando él tenía 18 años, entra en contacto con el Círculo de Viena, grupo con el cual va a sostener una relación paradójica porque no se considera parte del círculo, los critica constantemente, pero tiene con ellos en común el deseo de establecer un método científico para asegurar que el conocimiento esté bien justificado y esto pues era un propósito central del Círculo de Viena, solamente que, bueno, pues Popper no se identifica tanto con ellos, critica por ejemplo a Wittgenstein, dice que se ha perdido mucho tiempo tratando de buscar las nociones de verdad y de significado, y él va a proponer otra solución que vamos a ver un poquito más adelante, pero hay que decir que esa solución está sustentada en la lógica y en la empiria. Entonces, no lo llaman empirista lógico porque no es del Círculo de Viena, pero paradójicamente, pues va a defender un método basado en la empiria y muy también fundamentado en las deducciones lógicas. Bueno, sigo comentando un poco de su vida. Cuando los nazis ocupan Austria, Popper se traslada a Nueva Zelanda. Esto estamos hablando de cuando se diluye, por supuesto, ya toda la actividad académica debido a la guerra. Y bueno, Popper pues va a vivir en Asia también, o sea, después de Nueva Zelanda se va a la India, a Japón, y regresa hasta que se acaba la Segunda Guerra Mundial a vivir a Londres. En esa época en la que vive en Londres, de 1949 a 1969, es profesor de la London School of Economics, en donde funda un seminario que va a llevar su nombre. Y este seminario consistía en que todos los miércoles Popper asistía a la universidad y daba una cátedra, una conferencia original. Él estaba como un poco en contra de que el conocimiento se anquilosara y que se repitiera cada año lo mismo, entonces él daba conferencias nuevas todos los miércoles
y después de dar su conferencia se iba al bosque con su mujer y pues preparaba la siguiente conferencia para la siguiente semana, y hasta el día de hoy se tiene ese seminario en la London School of Economics todas las semanas. En esta época estábamos hablando que fueron 20 años, del 49 al 69. Bueno, pues en 1965 la reina Isabel II de Inglaterra lo nombra caballero, por eso lo conocemos como Sir Karl Popper, lo nombran Sir ahí en la realeza, y es pues cuando ya se vuelve británico. ¿Qué pasa con sus publicaciones? Hay unas que son anteriores a su estadía en Inglaterra, en Londres, en el Reino Unido, y hay otras que son posteriores. Entonces voy a leer algunos de los títulos de sus publicaciones y mientras voy pasando esta otra foto para que lo conozcan en otra perspectiva. En 1934 publicó La lógica del descubrimiento científico, que hemos comentado con algunos colegas que es una traducción bastante desafortunada, porque lo ideal sería que el título en español fuera La lógica de la investigación científica. ¿Por qué? Pues porque Popper sigue sosteniendo la dicotomía entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, y pone mucho más énfasis en el contexto de justificación. Los empiristas de esta época, de los epistemólogos de la primera mitad del siglo XX, lo que quieren es que el conocimiento científico esté bien justificado. Y cómo se le ocurrió a los científicos cada uno de sus principios no es relevante, eso es tema para los psicólogos. Lo que tienen que hacer los filósofos y los epistemólogos es asegurarse de que el conocimiento científico esté bien justificado. Bueno, en 1945, desde el exilio, escribe un libro que se titula La sociedad abierta y sus enemigos. Y un poco después, en 1954, ya estando en el Reino Unido, escribe Conjeturas y refutaciones, que es el texto que yo sugiero que lean mis alumnos de licenciatura para abordar por primera vez a este autor. En 1968 escribe un libro titulado Conocimiento Objetivo. En el 72 también Conocimiento Objetivo, pero ya desde una perspectiva evolucionista, en donde va a sostener que las teorías pasan como por una especie de proceso de supervivencia del más fuerte, y aquella teoría que vaya pasando más pruebas y que sea sometida a la experimentación, digamos, todas las predicciones de esa teoría se comprueben mediante experimentación, pues entonces van a resultar más fuertes y por eso van a sobrevivir. En 1974 escribe una autobiografía y en 1977 escribe El yo y su cerebro. Hay una obra publicada de Popper que es póstuma, de 1994, que se llama En búsqueda de un mundo mejor, en donde habla de política y de arte. Entonces, bueno, esto es respecto a sus datos biográficos y sus publicaciones, y solo les dejo un minutito más esta foto para comentarles cuestiones de su personalidad. Se decía que era muy cascarrabias, que era alérgico a muchas cosas, al polvo, al humo, entonces siempre entraba a la London School of Economics pidiendo que se abrieran las ventanas, que se ventilara el espacio, y era una persona que debatía con mucho ímpetu, incluso interrumpiendo a los ponentes antes de que terminaran sus conferencias para hacerles notar que habían cometido alguna contradicción o que su punto no se sostenía. Esto pues le hizo ganarse muchos enemigos académicos, y por eso pues no fue precisamente una persona como muy sociable o muy hábil para las relaciones sociales en cuanto a su manera de discutir. Bueno, vamos a pasar a algunas de sus ideas centrales. Popper nos dice que las teorías científicas se acercan poco a poco a la verdad, es decir, tiene una visión asintótica del conocimiento hacia la verdad. ¿Por qué asintótica? Porque nunca vamos a saber qué tanto nos acercamos, pero él
sí defiende que cada vez lo hacemos mejor, cada vez podemos resolver mejores problemas, tenemos vacunas, hay claramente un progreso en la ciencia y bueno, pues él tiene esta visión de que se va ganando conocimiento bien justificado a lo largo de la historia de la ciencia. También defiende que necesitamos un método de demarcación para demarcar lo que es ciencia y lo que es pseudociencia. Esta sí es una diferencia importante con el Círculo de Viena porque Popper ya no va a declararse antimetafísico o no va a llamar metafísica a lo que está en la pseudociencia. Simplemente utiliza este nuevo término y dice que en la pseudociencia pues van a ser todas aquellas teorías que no estén bien justificadas o que siempre se estén adaptando a los hechos de una manera ad hoc. Esto le resulta sospechoso e inadecuado. Bueno, y ese método, este método, único método que nos sirve para decir cuándo algo sí es ciencia y cuándo no, es el llamado falsacionismo, que él va a definir a partir del modus tollens de la lógica. Permítanme corregir aquí la errata. Listo, ya quedó bien escrito. Es el modus tollens, que es el que nos permite refutar las teorías. Bueno, si ustedes recuerdan la forma, la estructura lógica del argumento modus tollens, lo que nos dice es que P implica Q. Vamos al pizarrón. No sé por qué. Como les decía, la estructura del modus tollens es la siguiente. La primera premisa dice que P implica Q. La segunda premisa nos dice que no es el caso que Q, no ocurre Q. Y de esto concluimos deductivamente, es decir, con toda necesidad, y por eso esta línea tendría que ser continua. Importante para mí que sea continua, porque esto implica que las premisas y la conclusión tienen una relación de absoluta necesidad y necesariamente concluimos que no es el caso que P. Listo. Esta es la estructura del modus tollens. Ya nos quedó allí preciosa. Y vamos a ver cómo Karl Popper la usa como método para la cientificidad, para una prueba de cuándo algo sí es científico y cuándo no. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener una teoría que va a ser P. Esa teoría nos va a permitir hacer ciertas predicciones, a las que vamos a llamar Q. Después vamos a diseñar un experimento para poner a prueba si es verdad que ocurren las predicciones, ¿no? Entonces, no sé, por poner un ejemplo sobre las leyes de Mendel, pues nosotros creemos que si combinamos claveles rojos con blancos, pues vamos a tener después una planta que tenga claveles rojiblancos, ¿no? Pero bueno, tal vez hacemos un experimento y resulta que no se cumple la predicción. Entonces, podemos concluir que hay algo que está mal en nuestra teoría. ¿Sí? Entonces, este es el método del modus tollens que Karl Popper propone para falsar a las teorías. Aquí cabe hacer una aclaración terminológica. A veces hablamos de falibilismo y a veces de falsacionismo. Ser falibilista
consiste en dudar del conocimiento, saber que siempre es provisional, que las nuevas observaciones o los nuevos alcances de la ciencia a través de nuevos aparatos nos van a arrojar, pues sí, como nueva información que nos hace replantearnos nuestras teorías. Entonces, por ejemplo, Galileo pues era un gran falibilista porque él dudaba del conocimiento aristotélico que nos decía, por decir algo, que la velocidad de la luz era infinita. Y Galileo decía, pues tal vez no, ¿no? Entonces, eso es ser falibilista. Y ser falsacionista es adscribirse a este método popperiano. O sea, el término falsacionismo lo acuñó Popper y lo acuñó para llamar a este método que estamos viendo. Entonces, ahora sí, regreso a la presentación. Y vemos ya cómo el método del modus tollens nos sirve para refutar las teorías. Aquí Popper afirma que hay una asimetría muy importante entre los casos que confirman, los casos confirmatorios de una teoría y los casos que la refutan. ¿Por qué? Porque cuando hacemos afirmaciones universales, como que todos los cuervos son negros, uno puede tener un cuervo o 100 cuervos o 1000 cuervos o 10,000 cuervos y va a poder seguir asegurando que son negros hasta que llega uno blanco y con una refutación basta para poner en duda toda la generalización. Entonces, en ese sentido son asimétricos. Un caso negativo pesa mucho más que 1000 positivos. La regla suprema del falsacionismo es que no puede haber ninguna otra regla en la metodología de la ciencia que haga que las teorías sean inmunes a la refutabilidad, porque eso sería hacer trampa. O sea, todas las teorías tienen que ser refutables y en esto consiste la actitud científica honesta, en reconocer qué hechos en el mundo derrocarían a la teoría que yo defiendo, ¿no? Entonces, a ese hecho en el mundo que derrocaría a la teoría que se quiere defender, se le llama instancia refutadora. Y para Popper, todas las teorías dignas de la ciencia deben tener este tipo de instancias refutadoras. Y para poner un ejemplo que él menciona ahí en el texto de Conjeturas y Refutaciones, vamos a ver qué sucede con la teoría de la relatividad y con el eclipse de 1919. La instancia refutadora en este caso sería que la luz viajara en línea recta, como decía Isaac Newton, y si la luz viajara en línea recta, entonces la teoría de la relatividad sería falsa. ¿Por qué? Porque la teoría de la relatividad sostiene que la luz se curva cuando pasa cerca de una masa enorme, por ejemplo, la masa del Sol. Entonces, digamos, si Newton tenía razón, la luz tendría que seguir esta trayectoria, más bien, espérenme, perdón, o sea, la luz se emite en una estrella y viaja en línea recta hasta la Tierra para llegar a nuestros ojos. Eso es lo que dice Newton. Y Einstein nos dice, la verdadera posición de la estrella está aquí abajo porque la trayectoria en realidad se curva al pasar cerca del Sol y llega hasta nuestros ojos en esta trayectoria diferente a la línea y solamente vamos a poder hacer la prueba experimental cuando ocurra un eclipse, porque es precisamente cuando el Sol se interpone entre la estrella y nosotros, y bueno, pues así se tienen que esperar a que ocurra un eclipse y observan la posición de las estrellas, en particular de una constelación que se tenía muy claro en qué posición tenía que estar, y los resultados experimentales comprueban que Einstein tiene razón. Pero sí quiero resaltar que para Popper aquí lo importante es que existía un hecho que era una instancia refutadora y que le daba la razón a Newton. Es decir, Einstein es honesto porque nos está
mostrando cuál sería el hecho en el mundo, a saber que la estrella estuviera aquí, que nos diría que su teoría era falsa. Entonces, esto es el falsacionismo que hace científica a la teoría de la relatividad. La corriente filosófica que funda Popper se llama racionalismo crítico. ¿Por qué racionalismo crítico? Racionalismo porque va a seguir defendiendo un ideal de razón. Él sí quiere definir, clasificar, explicar qué es la razón en ciencia, y esto delimitaría cuándo los científicos toman decisiones racionales, por qué deciden sobre una teoría y no escogen otra cuando hay dos en competencia. Y todas estas decisiones tienen que estar basadas en una razón lógica, algorítmica, digamos, se tiene que limpiar de subjetividad la ciencia. Tienen que alcanzarse un conocimiento objetivo a través de la razón. Y por eso se llama racionalismo. ¿Por qué crítico? Porque siempre se debe tener en ciencia una actitud antidogmática, como la que tenía Galileo, que nos permita siempre poner en cuestión el conocimiento y pues hacer este ejercicio de pensar cuándo podríamos estar equivocados, cuál sería la instancia refutadora de nuestras teorías. Una de las críticas que se le hace al racionalismo crítico de Popper es que pues los científicos no trabajan así, no se la pasan viendo cuál sería el experimento para derrocar a toda su teoría, porque sería muy poco conveniente económicamente y académicamente. Entonces, cuando le comentan esto a Popper y le dicen que su modelo de la ciencia no es adecuado para lo que ocurre realmente en las prácticas científicas, Popper contesta que peor para los científicos. O sea que si ellos no quieren ser honestos, es su error, pero que este método es el adecuado. Bueno, Popper también sostiene en su libro de La lógica de la investigación científica una teoría de los tres mundos, en la que el primer mundo estaría conformado por los estados físicos o los hechos, un poco como este lenguaje básico de los positivistas lógicos, que es el lenguaje fisicalista más cerca de los objetos materiales y lo que ocurre con ellos, que nos provee una base empírica, y aunque sea provisional y podamos dudar de ella, pues es la base con la que contamos. Después está un segundo mundo, que es el mundo de los estados mentales, en donde está toda la cuestión de la psicología, de cómo generamos nosotros ideas acerca de este mundo físico. Pero después, aquí todavía en el segundo mundo hay subjetividad, y después tenemos que acceder más bien o aspirar a este tercer mundo cuasi autónomo del conocimiento, que ya se deslinde de la subjetividad de quienes crearon a las teorías y que tenga una justificación y un valor por sí mismo, ¿no? Por allí hay una metáfora en donde dice que, bueno, que este tercer mundo sería imposible si no hubiera sujetos en el segundo mundo que representaran al primer mundo, al mundo de los hechos. Entonces es como una telaraña, el tercer mundo, y en el segundo mundo están las arañas. Y si bien se sabe que no habría telarañas sin arañas, también se sabe que pues es un objeto independiente y que tiene sus características y su fortaleza, incluso cuando las arañas ya no están, ¿no? Entonces, bueno, espero que la metáfora aclare. Y vamos a hacer unos últimos comentarios respecto a Popper y algunos temas. Por ejemplo, en los 50s, Karl Popper es muy crítico con la teoría de la evolución de Darwin, porque le parece que es como la psicología de Adler, de su colega del kinder, en el sentido de que tiene todos los hechos y siempre los explica. No hay una predicción
darwiniana de exactamente qué mutación va a suceder que permita llevar a cabo un experimento refutador, de tal manera que si no se cumpliera, pues ya quedaría desechada la teoría. Más bien es como una teoría que se construye al revés, con un montón de hechos respecto a la evolución de las especies, pues se postula, pero bueno, no le quedaba claro que hubiera instancias refutadoras a Popper. Y esto, pues, por supuesto, generó mucha discusión, fue muy polémico en biología, y Popper más adelante propone una modificación a la teoría de la evolución de Darwin para que sea científica. Y más le valía hacer eso, porque bonita filosofía de la ciencia vas a tener si Darwin, que es crucial personaje en la historia de la ciencia, no estuviera incluido en lo que tú vas a considerar científico, ¿no? Entonces, bueno, Popper hace esto, dice que Darwin tenía 3 postulados de la teoría de la evolución y él propone un cuarto postulado, con lo cual ya se hace refutable y adquiere el estatus de científica. Y bueno, como comentaba hace ratito, incluso va a utilizar como metáfora la teoría de la evolución de Darwin ya en sus últimos textos de los 90, 1990, para explicar cómo las teorías científicas van pasando por un número de pruebas y si las sobreviven, pues entonces son como más fuertes y adquieren más credibilidad, y pues si no sobreviven a alguna prueba, pues van a ser desechadas. Muy bien. Ahora quisiera comentar cuál es la actitud de Popper respecto al historicismo de Marx. Se parece un poco en el sentido de que, bueno, dice Popper que a los 14 años era un marxista de hueso colorado, convencido y empedernido. Después lo critica, justo en Conjeturas y Refutaciones, pone al historicismo de Marx como un ejemplo de una teoría que hizo ciertas predicciones respecto a cómo se iba a comportar la historia de la humanidad en cuanto a economía, y al no cumplirse, pues se adaptó a los hechos. Entonces hizo como trampa, hizo hipótesis ad hoc y pues no fue muy científico de su parte. Y bueno, después tiene un libro también que se llama Las miserias del historicismo, en donde escribe cuáles son las sugerencias que él hace para cómo se debe escribir la historia. Es interesante el libro, no, o sea, igual, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no con él, pero pues sí, para que conozcamos en su totalidad al personaje, pues hay que saber que no solamente escribió sobre las teorías científicas que estamos mencionando aquí, como la relatividad o como la evolución, sino que también hizo reflexiones políticas, históricas, económicas, artísticas, ¿no? Entonces es pues un hombre muy culto que escribió sobre muchos temas y vale la pena conocerlo así más íntegramente. Por último, pues quisiera comentarles que Popper sostiene un debate de muchas décadas con Thomas Kuhn. Este texto de Conjeturas y Refutaciones es de 1954 y en el año 1960 Thomas Kuhn publica la estructura de las revoluciones científicas. Y estos dos textos son clásicos de la filosofía de la ciencia, por eso yo los doy en este curso, que es el primer curso de filosofía de la ciencia que toman mis estudiantes, y que me parece que son como pilares de la filosofía de la ciencia. Todo el mundo tiene que conocer a Popper y a Kuhn y leer estos textos, que son los clásicos. Pero después viene una discusión que se dio en un congreso, son dos conferencias consecutivas, creo que la primera la dio Popper y al día siguiente le respondió Kuhn, y allí pues cada uno va a exponer cuál es su visión de la ciencia y por qué le parece inadecuada la visión de la ciencia del otro, y pues se van a ir a defender, van a hacer gritos y sombrerazos. Y posteriormente, en los años 90, Popper tiene un artículo sobre su visión ya más evolucionista de la historia de la ciencia, o de la evolución, digamos, de cómo se comporta la ciencia diacrónicamente. Y Thomas Kuhn tiene un libro que se llama The Road Since the Structure, es decir,
el camino que he recorrido desde que publiqué la estructura de las revoluciones científicas en los 60 y ahora, 30 años después, en los 90, qué reflexiono, qué cambios puedo hacer. Y allí se sigue leyendo con toda claridad cómo están dialogando, si ya no en persona, pero sí, digamos, a la distancia, están dialogando el uno con el otro. Entonces, más adelante en el curso vamos a ver las conferencias en donde discuten bastante acaloradamente respecto a cómo debemos entender a la ciencia. Muchas gracias. Ya voy a dejar de compartir la pantalla y pongo pausa y final al video.